esta familia, Marta, María y Lázaro, y que Lázaro había enfermado, como dice la historia, y habían mandado eran tres amigos muy amigos del Señor, una familia muy amiga de Jesucristo. El Señor los apreciaba mucho, los amaba mucho a estos hermanos, y Lázaro había enfermado, lo mandaron a llamar, el Señor se tardó en ir, y cuando decide ir a ver a Lázaro, a este amigo que estaba enfermo, ya había muerto Lázaro. Entonces cuando va llegando el Señor a la aldea, primero sale Marta a recibirla, que fue lo que compartió Diego el miércoles pasado, y tiene una conversación el Señor con Marta, y ahí el Señor le dice, bueno, una vez que conversó con Marta un poquito el Señor, Marta era un poco más entera, estaba, por así decirlo, en esa situación tan dolorosa porque había fallecido Lázaro, su hermano. El Señor le dice a Marta, parece ser en secreto, le dice, anda a buscar a tu hermana, a María. María estaba en casa llorando, obviamente, por la muerte de su hermano, ¿sí? Entonces vamos a partir de ese punto donde el Señor llama a María. Dice Juan 11:28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, porque no quería que los judíos que estaban ahí supieran, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro seguramente a llorar allí. No era así, iba a donde estaba el Señor. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado... En realidad él tiene que haber sido obviamente dicho de una forma con mucho respeto, con mucho dolor. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Lo mismo que dijo Marta, que lo explicó Diego el miércoles pasado. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? A Lázaro. Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. 35. Jesús lloró. 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, cuando veían cómo el Señor corrían las lágrimas por sus ojos, y algunos de ellos dijeron, no podía, esto sí viene con tono de queja de los incrédulos, no podía noten cómo se dirigen al Señor, no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho que también Lázaro no muriera. Bien, hasta ahí nomás, después otro hermano va a continuar con la resurrección de Lázaro, ¿sí? Entonces, en esta noche vamos a meditar en este pasaje y vamos a hablar básicamente de dos partes. Primero vamos a hablar de María, de cómo ella tomó la situación cuando el Señor estuvo allí, y después vamos a hablar del Señor, cómo el Señor nos revela en la Escritura, cómo estuvo su interior, la parte que no se puede ver, pero que la Biblia nos dice cómo fue la parte de adentro, cómo realmente el Señor se conmovió todo eso. Básicamente eso van a ser los puntos que vamos a ver, en los que nos vamos a basar. Fíjense que dice, muy, muy linda la Escritura cuando dice en el 28 y en el 29, el Maestro está aquí y te llama. Le está diciendo Marta a María, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Bueno, y acá pensaba, qué linda esta actitud. Vamos a sacar acá una enseñanza espiritual. Porque María apenas se enteró de que el Señor Jesucristo estaba allí, a unos cuantos metros, dice que se levantó rápido, en medio de su tristeza, en medio de su dolor, porque había muerto un hermano, su hermano, y rápidamente acudió al Señor. Y esto dejaba una primera enseñanza que es muy importante y creo que es bueno que lo hagamos siempre.
que siempre que estemos caídos, desanimados, entristecidos por alguna situación, lo mejor que podemos hacer es levantarnos e ir al Señor. Siempre lo mejor es levantarnos e ir al Señor, como hizo María. No se demoró. Dice que la Escritura se levantó deprisa y fue a Él. Y bueno, hermanos, esto es siempre van a haber momentos difíciles en la vida cristiana, de tristeza, de dolor. Diego lo explicaba el otro día. Un montón de situaciones que pueden haber de cuestiones difíciles, familiares, de enfermedad, etcétera. Y el cristiano, a diferencia del mundo, porque el mundo no sabe para dónde ir, el mundo recurre a otras situaciones, el mundo recurre a veces a especialistas, a terapeutas, recurre a los amigos, recurre a algo para olvidarse del problema, pero el cristiano no puede hacer eso. Si bien se puede apoyar en algunas cosas de esas, el cristiano ¿qué tiene que hacer? Ir al Señor. El cristiano tiene que rápidamente ir al Señor. Y cuando pensaba en este aspecto de ir al Señor rápido en medio de los problemas, en David. No sé si ustedes cuando han leído los Salmos, si uno se pone a leer lentamente los Salmos y va leyendo los Salmos de a poco, uno ve en David, la mayoría que son de David, cómo David, casi siempre los Salmos hablan de que él estaba en problemas, estaba mal por alguna situación de guerra, porque los amigos, habían muchos enemigos, y siempre los Salmos, muchos hablan de que David se sentía muy mal, y a veces hasta desconsolado, y como que no encontraba auxilio en nadie, pero siempre la mayoría de los Salmos terminan David cambiando su forma de ver y decir, tengo que ir al Señor, tengo que buscar al Señor, y en todos los Salmos casi siempre se ve cómo David siempre, en medio de las situaciones difíciles, terminaba recurriendo al Señor. Los Salmos muestran eso, ese aspecto tan lindo de cómo ir al Señor en medio del problema y de la situación. Solo 2 salmos, ¿sí? Para que veamos este aspecto. El Salmo 27:8, hoy estaba buscando algunos salmos que reflejaran este aspecto. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Y de acá dice David, tu rostro buscaré, oh Jehová. En medio del problema, en medio de la situación difícil, el cristiano tiene que recurrir al Señor. Salmo 38. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. Ahora, hermanos, quiero dejar esto claro, porque esto no es teoría. A veces lo predicamos como simple teoría, sí, tenés que ir al Señor, tenés que buscar al Señor. Y esa frase, tenés que buscar al Señor, a veces está muy gastada, pero tiene que ser práctica, tiene que ser real esa expresión en nuestra vida. Me acerqué al Señor, en medio de mi problema busqué al Señor, en medio de mi problema clamé al Señor, en medio de mi problema supliqué al Señor. Para David era una cuestión de experiencia real, no era teoría. Por eso él escribía lo que le estaba pasando. Los salmos, si bien son canciones, pero los salmos son experiencias de un hombre que estuvo mucho tiempo mal, pero buscaba siempre al Señor. Y en un texto hermosísimo de Pedro, que uno puede ir al Señor porque el Señor está atento a nosotros. ¿Se acuerdan que dice Pedro, ya en el Nuevo Testamento, que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros? Es decir, si uno va al Señor, como hizo María, el Señor va a estar atento a nosotros. El Señor va a estar para realmente recibirnos en nuestra situación difícil. Tal vez no es que la situación va a cambiar, lo que esté pasando va a cambiar de la noche a la mañana, o que el Señor vaya a actuar rápidamente, pero sí el Señor tiene cuidado de nosotros. Ahora, noten que en el 11:28, me encanta la expresión de María, de Marta. El Maestro está aquí y te llama. Y me encanta esa expresión porque realmente uno dice, bueno, pero hoy en día, en medio de nuestra situación difícil, cuando nos toca pasar algo difícil, esta expresión se cumple en nuestra vida, el Señor está aquí y te llama. Y pensaba cómo se aplica esto, el Señor está aquí y te llama. Y creo que lo mejor, que creo que van a estar de acuerdo conmigo, es decir esto, hermanos, el Señor está aquí y te llama. El Señor está aquí y te llama. Por eso qué bueno que es
recurrir a la palabra y solo a la palabra en medio de la tristeza. Si bien hay hermanos que te pueden venir y aconsejar, estar con vos, te pueden ayudar en una situación, te pueden dar algo de auxilio, pero eso siempre será incompleto, siempre, siempre va a ser incompleto porque es muy limitado la ayuda, el auxilio de un hermano. Pero el Señor está aquí con poder y nos llama a que siempre vayamos a la palabra y busquemos consuelo en este libro. Aquellos que tenemos algunos años ya caminando con el Señor y con muchos problemas, situaciones difíciles en la vida, seguramente hay hermanos que más todavía han tenido que uno, podemos dar testimonio de que siempre que hemos estado mal, el Señor está aquí y nos ha llamado y de aquí hemos obtenido fuerza para seguir hacia adelante. Así que a levantarnos, hermanos, en medio de una situación difícil, a buscar al Señor en su palabra, a realmente confiar en las promesas, confiar en el auxilio de la palabra y escuchar la voz del Señor a través de la palabra, ¿sí? Los hermanos nos pueden ayudar, como he dicho, y está bien acercarse a un hermano que nos consuele, que nos anime, pero lo mejor es ir a los textos de las Escrituras que nos animen en nuestros momentos difíciles. Bien, seguimos leyendo. Entonces María acude al Señor, llega hasta donde está el Señor, y María usa una expresión que la usó Marta también, la misma expresión. Dice que en el 32 llegó María a donde estaba el Señor Jesucristo, se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Bueno, un poco voy a compartir lo que Diego explicó el miércoles. Este pasaje, esta expresión que usa María, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría fallecido, creo que tiene dos aspectos, un aspecto positivo y un aspecto obviamente negativo. Empecemos por el positivo. ¿Qué tiene de positivo esta frase, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto? Bueno, María reconocía de que si el Señor hubiera estado allí, las cosas hubieran sido diferentes. ¿Y eso está bueno o no? Sí, porque lo explicaba Diego. Donde está el Señor, siempre el Señor hace la diferencia. Y siempre es para bien. ¿Cuántas veces el Señor donde llegaba, las cosas cambiaban? ¿Se acuerdan de ese pasaje cuando iba la viuda de Naín con el féretro de su hijo y justo el Señor estaba allí? Justo el Señor se cruzó allí. Y la cosa cambió porque el Señor levantó al hijo de esta viuda y la situación cambió. ¿Y cuántas veces el Señor llegaba a un lugar y habían enfermos, había una situación difícil y la presencia del Señor, y más actuando con poder, la situación siempre cambiaba? Por eso, ¿qué diferencia que hace el Señor cuando está presente en nuestras vidas? No estoy diciendo que va a hacer milagros hoy en día, de que va a hacer milagros en el sentido de físicos o de otra cuestión, que los puede hacer si el Señor le place. Pero estoy hablando de otro aspecto. Si el Señor está presente y tenemos comunión con el Señor, eso hace una diferencia a nuestro favor. Siempre, siempre será ganancia para nuestra alma que el Señor esté con nosotros. Siempre va a ser a favor que Cristo esté. Por eso María lo entendía bien. Ella decía en su lamento: si el Señor hubiera estado aquí, la cosa hubiera sido totalmente diferente. Y así siempre tenemos que tener ese aspecto en nuestra vida, hermanos. Cuando el Señor nos acompaña, en el sentido de que cuando tenemos comunión con Él, siempre la cosa marcha bien. La cuestión va marchando sobre rieles. ¿Se acuerdan lo que decía Moisés? Moisés en cierta ocasión le dijo: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Que no. Y él valoraba mucho, Moisés, la presencia del Señor. Sabía de que si el Señor los acompañaba, les iba a ir bien en el viaje. Bueno, que ese sea nuestro sentir siempre, hermanos, siempre. Veámosle la contracara. Cuando no nos acompaña el Señor, estamos en desventaja. Cuando
perdemos la comunión por nuestro pecado, por nuestra indiferencia, por nuestra falta de lectura, por nuestra falta de oración, por nuestra falta de congregarnos, cuando rompemos nuestra comunión con el Señor y perdemos la presencia favorable del Señor, nunca será ganancia en ningún aspecto. Pero si están esas cosas y mantenemos la comunión, siempre tenemos que decir que el Señor es ganancia a nuestro lado. Ahora, ese es el aspecto positivo de la frase. Siempre la presencia del Señor es favorable. Pero esta frase, también de María, tiene un aspecto negativo. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. No es queja, bien lo dijo Diego, esto no es una queja hacia el Señor, no es una queja, pero sí es, no comprendía a María, no sabía por qué, le costaba aceptar. Y les voy a explicar algo que me parece que para mí está el eje de la cuestión. Marta y María, cuando enfermó Lázaro, mandaron a llamar al Señor, ¿sí? Y Lázaro estaba vivo, obviamente. Y Marta y María, creo, me atrevo a creer, que habrán calculado diciendo, mirá, no está lejos el Señor, va a tardar un día, como mucho, caminando, y más que el Señor lo ama a Lázaro, se va a apurar. Va a llegar justo y todo va a salir bien porque estamos a tiempo. Estamos a tiempo, lo hemos mandado a llamar, puede llegar a tiempo porque Lázaro no está tan mal y se va a sanar, porque el Señor cuando esté acá lo va a sanar. Pero el Señor intencionalmente se demoró, increíblemente, hasta que Lázaro falleciera, ¿sí? Y ahí emprendió el viaje a ese lugar. Y yo creo que en Marta y en María, principalmente en María, estaba ese desconcierto de decir, pero ¿por qué? Si hicimos los cálculos bien, si hicimos lo que teníamos que hacer, esperamos al Señor en su tiempo, ¿por qué pasó esto? Por eso esa pregunta hacia el Señor no es una pregunta, sino como eso sale de su corazón, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría fallecido. Y esto, mientras pensaba en este aspecto, ¿cómo nos tiene que ayudar a entender que, primero nos tiene que ayudar a entender esto, de que es cierto que siempre nosotros oramos para que se haga la voluntad del Señor, ¿no es cierto? Señor, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Pero eso está en los labios, lo sabemos de memoria, pero a veces no coincide con nuestro corazón, no coincide con lo que hay en el corazón, porque cuando no se está dando la cosa como queremos en nuestro problema, y el hágase tu voluntad choca con nuestra situación y nos cuesta aceptar la cosa como se está dando. Creo que es un poco lo que le pasó a María en eso. Y mientras reflexionaba en este punto, lo hacía un poco más general, ¿no? A veces, hermanos, uno va a planificar bien, va a hacer las cosas medianamente bien y va a esperar que de parte del Señor hayan resultados como, che, tiene que irnos así. Si más o menos hemos dicho las cosas bien, hemos estado orando, nos tiene que ir más o menos así, más o menos bien. Y a veces sí, y a veces no. A veces sí, y a veces no. En el sentido que a veces se da como esperamos, y a veces no se da como esperamos y eso nos causa tristeza, dolor, desconcierto, porque no se da como en un negocio, el negocio no prosperó como queríamos, en los hijos no salieron como queríamos, en la familia, en la iglesia, el servicio, el ministerio, hubieron problemas y no salió como... Y dice, pero si hicimos las cosas bien, ¿qué pasó? O sea, a veces uno proyecta, calcula un montón de cosas, pero no se da como uno espera. Le pasó a María. María esperaba que el Señor llegara, lo ayudara y Lázaro mejorara. Y no se dio así. Bueno, hay que notar esto, que cuando María le dice eso, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría fallecido, el Señor no le dice nada. No le da respuesta. No dijo, mirá, te voy a explicar por qué. No le dice por qué. Simplemente el Señor calla y se manifiestan de parte del Señor las emociones del Señor, que eso lo vamos a ver enseguida. Pero el Señor calla. Y lo que hay que saber, hermanos, en estas situaciones donde no sabemos por qué ocurren las cosas,
y no, el Señor no actúa a nuestro favor como quisiéramos que actúe, tenemos que saber que a veces, antes de ir a la respuesta, pienso en Job. Job, ¿se acuerdan que también hizo, él hacía las cosas muy bien? ¿Se acuerdan de Job? Job capítulo 1. Job, un hombre dedicado a su familia, todos los días oraba por sus hijos, todos los días eh, lo mejor para sus hijos, para su familia, y era un hombre temeroso y recto delante de Dios. ¿Se acuerdan? Job capítulo 1. Sin embargo, en el cielo estaba ocurriendo algo que Job no sabía, que era una conversación entre Dios y Satanás. Eso Job lo ignoraba por completo. Y en Job empezaron a venir un montón de pruebas duras, hijos, enfermedad, cuestiones materiales. Y Job no entendió. Job no entendió todo lo que pasó. Sufrió, le dolió, eh, eh, se quejó, un montón de cosas en la vida de Job que nos va contando a través de todo el libro. Y cuando termina el libro de Job, donde Job acepta, Señor, hablaba cosas que no entendía, pero ahora entiendo, en el sentido de que acepta lo que el Señor le permitió pasar, pero no se le revela el porqué. No le dice, mira, esto fue porque en el cielo tuvimos un debate, no se le dice el porqué. Y a veces, hermanos, en la vida no vamos a tener un porqué de las situaciones. No vamos a tener, esto pasó por esto y por esto. A veces hay que aceptar la voluntad del Señor tal y como ocurre. Hay que aceptarla en nuestro corazón y pedirle al Señor que nos dé fuerza para aceptarla tal cual es. Lo que no podemos olvidar es lo que dice Romanos 8:28, Romanos 8:28, que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, en el sentido de que la voluntad de Dios a la larga siempre ayuda a bien. A la larga siempre ayuda a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. A la larga, la voluntad de Dios siempre, aunque no la entendamos, aunque no sepamos por qué, siempre ayuda a bien. Lo que uno tiene que mantenerse es fiel al Señor, humilde delante del Señor, no enojarse contra el Señor. Es difícil a veces, hay que estar en situaciones donde pueden ocurrir cosas muy duras en la vida y uno a veces tiende a enojarse pero el cristiano tiene que mantenerse humilde como lo hizo por mucho tiempo Job. Y en este caso como lo hizo María también, en ese sentido de que hizo esa pregunta con tanta humildad, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría fallecido. Ojalá que el Señor nos dé esta claridad en medio de nuestros problemas, esta humildad, esta paciencia de aceptar las cosas como son, orar para que si está dentro de la voluntad del Señor, que cambie todo lo que tenga que cambiar, esperar los tiempos del Señor, porque el Señor a veces actúa en sus tiempos. No se olviden de que en un rato más Lázaro iba a resucitar y la tristeza de esta familia iba a convertirse en gozo. Entonces a veces hay que esperar los tiempos del Señor, hay que esperar los tiempos del Señor y en ese proceso que el Señor va haciendo, nos está haciendo esperar y no entendemos el por qué, permanecer fieles en comunión con el Señor. Bueno, hasta ahí un poco el caso de María, ¿sí? Pero fíjense, hermanos, que el caso del Señor es muy llamativo cómo el Señor actúa. No tanto cómo el Señor actúa, sino que dice el verso 33, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, no era un lloro común, era un lloro de lamento muy grande, ¿sí? Se estremeció en su espíritu, y se conmovió. Y dice el 35, Jesús lloró. Y leo el 38 porque es todo lo del Señor. Estoy leyendo todo lo del Señor. Jesús profundamente conmovido otra vez. Se estremeció en espíritu, se conmovió, Jesús lloró, profundamente conmovido otra vez. Qué increíble que es, hermanos, que se nos muestre el interior del Señor.
Porque acá no hay palabras del Señor. Aquí se nos abre como una especie de ventana para poder ver el corazón del Señor, las emociones de Cristo, y se nos permite ver el interior del Señor. Y eso tenemos que hacerlo con mucha humildad, con mucho temor, considerar lo que ocurrió en ese momento en la vida del Señor en su interior. Vamos a tratar de explicar el texto "se estremeció en espíritu", porque ese texto es muy llamativo en su original, en aquellos que conocen los idiomas originales. Cuando uno lo lee a primera vista, el 33, la parte final, dice que el Señor por dentro se estremeció. Pero cuando uno va a otras versiones que tratan de tomar el original, el original de la palabra, uno va a encontrar algo que nos parece muy raro. Si tenemos la NTV, vamos a buscar la NTV, ¿sí? Ahí está. ¿Seguro? Con ellos. Ahí está, sí, está bien. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, ¿qué dice? Se enojó. Dice, ¿cómo? No coincide con lo que estamos viendo. Se enojó en su interior, dice, y se conmovió profundamente. Bueno, acá dice el texto que se enojó en su interior. Hay dos líneas. Voy a tratar de explicarlo para que veamos bien estas dos líneas. La palabra esa se estremeció, es como lo que hacen los caballos cuando algo no les gusta, ¿sí? Esa es la palabra literalmente. Y algunos entienden, algunos teólogos estudiosos entienden de que sí, ocurrió eso en el interior, el Señor se molestó, se enojó. Otros, muy buenos teólogos también, estudiosos, MacArthur, él está en otra postura, no contradice, pero él entiende de que no, que realmente ahí hay que entender de que el Señor se conmovió, se compadeció mucho, tuvo mucha condescendencia con la gente que estaba llorando, ¿sí? No lo ve por el lado de que se enojó. Fíjense lo siguiente, que en la Escritura, en el Antiguo Testamento, encontramos en el libro de Génesis que cuando el hombre había pecado grandemente, ¿se acuerdan? Contra Dios, y que Dios mira a la humanidad cómo se había alejado completamente. Hay un pasaje que dice que a Dios se dolió en el corazón, ¿se acuerdan? Estamos en Génesis 5:6. Dice el texto que cuando... 6:5, me parece que lo puse al revés. O 6:8. Sí, 6:8 creo que es. Perdón, está un poquito atrás. Ahí está. 6:6. Ahí está, exactamente. Dice que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en el corazón. Sin embargo, hermanos, dice que se le dolió en el corazón el Señor al ver la maldad. Pero después, ¿qué vino? Después de dolerse. El juicio, en cierto sentido la ira contra la humanidad, excepto Noé. Y fíjense cómo se combinan, habitan acá las dos cosas, el compadecerse y por otro lado el enojo del Señor. Bueno, citaba este texto porque cuando leía lo de Juan, el Señor Jesucristo, no sabemos exactamente bien la verdad, pero sí podemos decir algo, que pueden habitar en el Señor Jesucristo estas dos actitudes, estos dos sentimientos, de que el Señor se enojó, ya voy a explicar por qué, y obviamente se conmovió por la tristeza de María, como estaba lamentándose tan profundamente, y de todos los judíos que estaban allí. Pero ¿por qué el Señor se pudo haber enojado? ¿Por qué el Señor? Creo que hay dos razones que lo mencionan los que están a favor de esto. Una es la siguiente. ¿Se acuerdan que hay un pasaje en Tesalonicenses, creo que está,
donde dice, no lo anoté, pero dice el pasaje que no debemos no debemos estar como los que no tienen a Cristo em, sin esperanza, porque está hablando de las personas que mueren y que los que no tienen a Cristo se desconsuelan totalmente, dice, se desconsuelan totalmente porque dice Pablo en Tesalonicenses, no, no debemos ser así. Ojo, no seamos así porque los que tienen a Cristo parten a la eternidad con Cristo y en algún momento estaremos con ellos. Bueno, el comentarista decía de que el Señor al ver esa situación decía de que tal vez el desconsuelo era demasiado grande sin saber la esperanza que había en el Señor y eso al Señor le pudo haber molestado. Pero no creo, puede ser eso, pero también puede ser que el enojo del Señor haya sido, que creo que esto es lo más certero para mí, porque el Señor consideró la miseria que produce el pecado, la miseria que produce el pecado, y al Señor le indignó lo poderoso que es el pecado para arruinar, para hacer que el hombre sea miserable, porque la muerte es por causa del pecado. La enfermedad, nuestros cuerpos se debilitan, se enferman, tienen una raíz por causa del pecado, porque el pecado es el que realmente corrompió toda nuestra naturaleza humana, inclusive lo que tiene que ver con el cuerpo. Y creo que el Señor al considerar esa situación, al ver a Lázaro, el Señor podía ver evidentemente a Lázaro, llevaba 4 días ya en su cuerpo descomponiéndose, y el Señor con toda esa visión que él tenía de todo lo que el pecado podía hacer, realmente el Señor tuvo esa actitud ante esa situación de lo destructivo que es el pecado. ¿Sí? Y obviamente el Señor se conmovió, yendo al otro aspecto, al ver la tristeza de María, al ver la tristeza de aquellos hombres que estaban allí. Ahora, fíjense que, con esto ya vamos terminando, el texto más breve de la Biblia es justamente el que hemos leído. Jesús lloró. Jesús lloró. Juan 11:35. Jesús lloró. Y es el más breve, pero el que tiene mucha implicancia. Ese llorar de ahí es distinto, es la palabra distinto al llorar de María. Son distintos. El llorar de María era un llorar más de desconsuelo y de gemidos. El llorar del Señor era un llorar en silencio, una palabra distinta. Es como las lágrimas que corren del Señor, pero Él en control absoluto de sus emociones. Ese llorar del Señor es distinto, porque el Señor lloraba, Jesús lloró, pero Él estaba en total control de sus emociones y las lágrimas corrían por su rostro. Jesús lloró. Ahora, ese llorar del Señor, hermanos, es muy distinto a nuestro llorar, porque cuando nosotros lloramos por una situación es porque no la podemos cambiar, ¿no es cierto? Lloramos porque no hay vuelta atrás y el hecho de ser tan impotentes para cambiar algo nos produce dolor y hasta a veces lágrimas por nuestra impotencia. No podemos cambiar lo que está pasando. Sin embargo, el Señor sí. El Señor tenía el poder, como vamos a ver, se va a hablar el miércoles que viene, de revertir la muerte de Lázaro. Así que no es tanto el llorar por la situación en sí, sino que el Señor lloraba, como les decía recién, porque se compadecía de estas mujeres, sentía el dolor de estas mujeres, veía la miseria que producía el pecado, la miseria que producía la maldad. Y qué bueno que es tener al Señor, ver al Señor en su humanidad, ¿no? En su humanidad. Si bien es Dios, es totalmente poderoso es Dios con nosotros, pero también es 100% hombre. Y es increíble que existe este texto, Jesús lloró. ¿Cómo nos podemos acercar a Él? Y como siempre se dice, el Señor entiende nuestra situación como entendió en este caso el llorar de María y los demás. Em, termino con, termino con Lamentaciones 3:39. Lamentaciones 3:39, a ver si lo tenemos acá. Porque
Fíjense que si hay algo que el Señor se lamentó, en cierto sentido, era cuando veía la maldad, cuando veía el pecado, al Señor le dolía, y cuando veía los efectos del pecado, el Señor se compadecía de eso. Es más, hay otro pasaje que el Señor lloró. ¿Se acuerdan que es? Cuando miró a Jerusalén. Dice la Escritura que cuando el Señor estaba contemplando Jerusalén, lloró sobre Jerusalén por todo lo que se venía sobre esa ciudad. Y si hay algo que el hombre tiene que lamentarse por sobre todas las cosas, es lo que dice este texto. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Laméntese el hombre en su pecado. Y si bien el Señor no pecó, el Señor nunca pecó, lo que increíble es que el Señor se haya lamentado en nuestro pecado. Qué increíble es que el Señor se haya lamentado, haya llorado por nuestro pecado y haya sufrido por nuestro pecado. Por eso acá hay que ver este aspecto del Señor. El profeta Isaías dice, Isaías 53 dice que el Señor es un varón experimentado en quebranto. Y todo Isaías 53 lo muestra el Señor como el siervo sufriente, aquel que fue herido por nuestras llagas, molido por nuestros pecados. Todo Isaías muestra a un Señor sufrido, a un Señor doliente. ¿Por qué? Por nuestro pecado, por nuestro pecado, ¿sí? Así que ojalá que podamos dar gracias al Señor por nuestro Salvador, porque Él nos entiende en cada situación, eso es cierto, nos entiende en cada situación que vivimos, está a nuestro lado y más si lo buscamos, más si nos acercamos a Él. Pero también entendamos de que la miseria que produce el pecado, la miseria que produce el pecado, a Cristo le costó entregar su vida por nosotros allí en la cruz, y realmente nuestro deber, habiendo entendido de que Cristo murió por nuestros pecados, es constantemente lamentarnos por nuestro pecado, ¿sí? Así que ojalá que el Señor bendiga su palabra.